A ver, tenemos un mensajito que debe ser algún saludo. No, un alumno que dice que está por arrancar las guías de sólido rígido. Bueno, la primera es la de cinemática. En todo caso, si hay quienes, como en tu caso, estén con cinemático, ahora cuando terminamos el Sócrates de movimiento oscilatorio armónico, así ya cerramos ese tema, armamos una sala para cinemática de sólido rígido que seguramente hoy la terminamos. O sea, es una tira que no tiene realmente muchos inconvenientes. ¿Algún comentario, pregunta antes de arrancar el Sócrates, chicos? Y chica, ¿no? Tenemos solo a Agustina, me parece. Por mi parte, ninguna pregunta. Gracias, Agustina. Bueno, entonces, según costumbre, vamos a lanzar es el último Sócrates, probablemente, porque si vemos hidrostática y hidrodinámica, la vamos a ver muy sobre el final. Probablemente puede ser que hagamos el Sócrates como para orientarnos en lo que haya que explicar. Ahí ya Agustín entró, así que tranquilos. Si bien es largo, porque tiene 13 preguntas, son sencillas, pero léanlas tranquilo y epa, como tenía acá una, así, ahí para todos, como de costumbre, ese es el nombre de la saga. Así que háganla tranquilas, nos quedamos observando durante unos minutitos. Abierto entonces también, que no la tenía abierta. Cinemática.
Bueno, felicitaciones para Ignacio Monti, que ha completado con el 100% de respuestas correctas. Hasta este momento, todos los que terminaron, que son 4, lo harían con nota de promoción si esto fuera por los puntos, porque bueno, está el caso de Ignacio, que es 13 sobre 13, y tenemos a Agustín, Luciano, y ¿qué más? ¿Qué más? Y Agustina, que hicieron 11 sobre 13, muy buen resultado también. Así que, bueno, esperamos por el resto, pero van muy, muy bien, ¿eh? Muy bien, Jerónimo. Comparte el podio con Ignacio, con 100% de respuestas correctas.
13/13. Jerónimo e Ignacio están en el podio y por ahora no hay ninguno con una, así que con 12, digo, con 11 están, como nos mencioné antes, Agustina, Luciano y Agustín compartiendo el segundo puesto. De esta manera, los 6 que completaron el cuestionario, de ser por los puntos, se hubieran aprobado.
Bueno, acaba de completar el último, así que, bueno, es muy, muy interesante. Les comento, y muestra también algo que habíamos conversado respecto de la amigabilidad del tema del movimiento oscilatorio armónico. Si la evaluación hubiese sido por los puntos, los 10 que la hicieron lo hubieran aprobado. Es más, hay 2 100% que ya nos nombramos, Jerónimo e Ignacio. Quedó nomás en 3,85% es lo que marca ahora que cerró, es decir, 11 sobre 13 de Agustina, de Luciano y de Agustín. Y después hay otros dos que por ser 13, al hacer 10 sobre 13 quedaron en un 77%, que son Mariano y Germán. En condiciones normales, ese 77 se haría 8 también. Es decir, que prácticamente 7 de los 10 terminaron con nota hubieran terminado, en caso de ser por los puntos, insisto, con notas de aprobación. Muy, muy bien, con notas de promoción directa, ¿no? Y los otros 3 aprobando sin llegar a promoción, pero que son Diego, Luca y Gustavo, pero aprobando, es decir, 10 aprobados. Así que realmente muy interesante. Y la otra cosa que es interesante es que, salvo 2 preguntas, ahora vamos a ver exactamente, creo que sé cuáles son, pero la vemos, que tuvieron 40% de respuestas correctas, es decir, aprobaron, pues que es fácil, porque como son 10, tuvieron 4 bien y 6 mal. Las restantes, hay varias preguntas, hay 4 preguntas que tienen 100% de respuestas correctas. De modo que si hay algún problema, ahora lo vamos a ver, tiende a ser puntual. O sea, si hay algún problema con algún tema. Así que bueno, vamos a poner esto y directamente arrancamos con la devolución. La número 1 es un caso intermedio, en cuanto a que hay 6 respuestas correctas y 4 incorrectas. No es una pregunta, digamos, que pueda realmente dificultar la resolución de los problemas del tema, porque se refiere exclusivamente a la significación del nombre. Hay movimientos oscilatorios, es decir, de ida y vuelta, que no son movimientos oscilatorios armónicos simples. Por lo cual, no todo movimiento oscilatorio es armónico simple. Lo comentamos, de hecho. Fíjense que armónico porque se rige por funciones seno o coseno, y simple porque es un seno o un coseno. Mencionamos nosotros el día que estuvimos anticipando el tema, que hay movimientos en los cuales aparece más de una función seno o coseno, por lo cual el resultado es como una pequeña deformación en la ecuación de la trayectoria, en cuanto a que no hace una curva de seno perfecta, sino que cuando llega a la punta hace como montañitas y después retoma. Eso es típico de los sistemas eléctricos, que también se rigen por una función seno o coseno, la corriente alterna, ¿no? Que por ciertas deformaciones aparecen, además de la función principal, seno de
omega t. Aparecen otras como seno, la más molesta es la seno de 3 omega t, que se llama tercera armónica, y genera ese problema. Entonces, como es tercera armónica, cabe justo, se repite, digamos, 3 veces cuando la principal se repite una, o sea, son de alguna manera periódicamente coincidentes, con lo cual se produce realmente oscilación, pero no es armónica simple, es armónica compleja. ¿Tá? Por eso lo mencionamos, lo de armónica porque está regida por funciones seno o coseno, y lo de simple porque es un seno o un coseno y nada más. De todas maneras, insisto, esto es un tema de nombre, por lo cual, si bien la respuesta era falsa, porque no todo movimiento de oscilación es armónico simple, o sea, hay movimientos de oscilación, van y vuelven del mismo punto, que son armónicos simples, hay también movimientos oscilatorios que van y vienen entre dos puntos, que no son armónicos simples. Pueden ser armónicos complejos o inclusive tener alguna otra función. Pero bueno, punto. No hago más comentarios sobre esto porque, insisto, no sirve para resolver problemas. En cambio, sí sirven para resolver problemas 2, 3 y 4, que tuvieron el 100% de respuestas correctas. La amplitud es la máxima distancia que se aparta del sistema de su posición de equilibrio. ¿Tá? La posición de equilibrio es el centro de la trayectoria. Hasta la máxima distancia es el punto más alejado. Correcto, se llama A. En el caso del sistema masa-resorte, que vamos a usar mucho, el sistema oscila, cuando yo lo saco de la posición de equilibrio y lo suelto, se mueve entre A y menos A. ¿Tá? Justamente de A a 0, de 0 a menos A, de menos A a 0, de 0 a A. Con lo cual, efectivamente, A es la distancia, la máxima distancia que me alejo de ese punto central de la trayectoria. Y el tiempo que tardo en dar una vuelta, hacer un ciclo completo, a veces se usa la palabra ciclo, ¿tá? Como una palabra general que dice, bueno, se cumplió el ciclo lectivo, o sea, pasó todo. Se tomaron exámenes del año pasado, se cursó, se rindieron los parciales y se dan los finales. Entonces es el ciclo lectivo. Bueno, en el movimiento oscilatorio armónico, un ciclo es también una vuelta completa. Y el tiempo que tardo en dar esa vuelta completa es lo que llamamos periodo. Es la respuesta A, nuevamente, correcto, de nuevo, con un 100% de respuestas correctas. Y la 4, que también tiene 100% de respuestas correctas, efectivamente la frecuencia no es lo mismo que frecuencia angular. La frecuencia es la cantidad de ciclos que se completan por unidad de tiempo, digamos. O sea, sería, matemáticamente hablando, la inversa del período. Si yo tardo, por ejemplo, por decir algo, ¿no? 10 segundos en hacer un ciclo completo, podría decir que la frecuencia es 6 ciclos por minuto, que es la inversa, en la cantidad de vueltas completas, la inversa de los 10 segundos. Es costumbre, y para nosotros lo llevamos delante nuestro cuando manejamos, medir la frecuencia del motor. Las revoluciones por minuto, las RPM, cuando decimos que el motor regula en 800 RPM, es porque el motor está dando justamente 800 vueltas por minuto. Lo cual
sería un poco más de 13 por segundo, digamos, ¿no? Si dividen 800 por 60, le da 13,3333 por segundo. O sea, después vemos en qué lo medimos. Pero la medición en revoluciones por minuto, en revoluciones por segundo, en vueltas o ciclos por minuto o por segundo, ¿sí? Cuando se dice, por ejemplo, que la corriente eléctrica que tenemos de 50 ciclos, es porque la corriente alterna, que sube y baja, digamos, en cuanto a tensión, si uno pusiera un equipo graficador, enchufaba la corriente eléctrica, mediante algún sistema adecuado para no meter 220 directamente en el medidor, pero si es el aparato graficaría una sinusoide de frecuencia igual a 50 vueltas por segundo. 50 ciclos, eso es lo que quiere decir la frecuencia. Y después, por otro lado, como nosotros la representamos con una función seno o coseno, el seno se repite, el coseno se repite. Pero ¿cada cuánto se repite? Y como en seno y coseno lo que hacemos es medir ángulo, decimos que se repite cada 2π radianes. Cada 360 grados sería equivalente, o 2π radianes, que es lo mismo que 360 grados. Pensemos en una circunferencia. El ángulo que toma la circunferencia total es 360 grados o 2π radianes. Entonces, la frecuencia angular justamente mide en ángulo. Y en realidad no nos dice cuántas vueltas se han producido del fenómeno real, sino que nos indica los radianes que ha recorrido la función matemática que representa el modelo real. ¿Ven el concepto de modelo? Yo tengo algo que está dando vueltas. Entonces lo modelizo diciendo que se mueve según un seno o coseno. Con lo cual, cada vuelta que da es una revolución, de las revoluciones por minuto, revoluciones por segundo que mido, de las 800 que da el motor regulando por minuto, o bien puedo hablar de la cantidad de radianes que ha avanzado la función que representa el fenómeno. Entonces, cada revolución, cada vuelta, cada ciclo, la función seno o coseno que estoy usando para representar el fenómeno, para modelizarlo, avanza a 2π. Si hay alguna pregunta adicional sobre estas tres, encantado de responderla. Si no, me quedo muy tranquilo porque, insisto, 100% de respuestas correctas da la impresión de que no quedaron dudas realmente sobre el tema. Bien, la número 5 es una de las dos que ha tenido mayor cantidad de respuestas incorrectas, 6 de las 10. Y refiere específicamente a la expresión que está a la derecha como expresión que permite calcular la máxima velocidad de una partícula que se mueve con movimiento oscilatorio armónico simple. Voy a hacer por un minuto un compartir de pantalla. No creo que... Bueno, nosotros planteamos para el movimiento del
o del sistema que está bajo el efecto, digamos, de una fuerza elástica. ¿Recuerdan? Nosotros decíamos, bueno, como está bajo el efecto de una fuerza elástica, esa fuerza es F igual a menos K por X. Pero, como además tiene que cumplir con Newton, ¿tá? La fuerza elástica es igual, poniéndola, considerando la lineal, ¿no? Medíamos desde el punto central, y esto es igual también a M por A. Ahora, ¿qué pasa? Pero X es igual a X de T. O sea, la X es una función, no un número. Entonces, esa relación tiene que darse en forma permanente, ¿tá? Lo cual implica que X menos K, vamos a ponerlo completo, que menos K por X de T tiene que ser igual a M por A de T. Pero acá me encuentro con una particularidad, que la aceleración, ¿cómo la obtuve? Matemáticamente. Estamos hablando de mes de mayo, ¿no? Abril, mayo. Más fácil, la del medio. La velocidad, ¿cómo la obtuvimos en fórmula? ¿Cómo se obtenía la velocidad? Razón, hicieron 40%. No. ¿Cómo es la derivada de X respecto de T? ¿Qué es derivada de X respecto de T? ¿Qué me da? De X a dt. Estoy conectado, ¿no, Fernando? La velocidad, profe. La velocidad. La velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Muchísimas gracias, Agustín. Y si ahora derivo la velocidad respecto del tiempo, ¿qué es lo que obtengo? La aceleración. Sí, señor. Por eso se dice que la aceleración es la derivada segunda de la posición, ahora la voy a completar esta expresión, de la posición respecto del tiempo. ¿Por qué derivada segunda? Y porque al derivar una vez, vamos a salir de acá, al derivar una vez obtuve la velocidad, y al derivar por segunda vez me da aceleración. Por eso la expresión que en matemática ustedes vieron con ese número 2, que quiere decir derivada segunda de la posición, las dos veces que derivo respecto del tiempo, o el x punto punto que usaba Newton. Entonces, vemos que acá lo que tenemos es una relación funcional.
Por eso a esto, lo dijimos el otro día, se le llama ecuación diferencial. Es una ecuación en la medida en la cual hay una incógnita, pero la incógnita no es un número, como en las ecuaciones algebraicas. La ecuación, en este caso, tiene por incógnita una función. Y por eso se le llama ecuación diferencial. Esto lo habíamos dicho la semana anterior y también está obviamente en el video, ¿sí? Entonces, en estas condiciones, lo que decimos es, un cuerpo que está bajo el efecto de una fuerza elástica, tiene que cumplir esta relación. Y para cumplir esa relación, vamos a cambiar el nombre, yo propongo una función. Fíjense, de acá, inclusive podemos hacer una cosa, vamos a ponerla acá, con rojo. Fíjense que yo acá podría decir que, y voy a escribirla, se puede escribir de muchas maneras, obviamente, porque puedo escribirla, voy a escribir de esta manera, derivada de x de t, respecto de t, después pongo los cuadrados, ¿Qué pasó? Ahora sí. Respecto de t 2 veces igual a, me quedaría menos vamos a ponerlo así, entre paréntesis, k sobre m por x de t. Creo que ahí se ve bastante bien cómo es la fórmula, ¿no? No poder escribirla directamente. Ups, acá tengo esto, entonces pongo los números 2. Y acá se ve claramente, me gustó. Entonces vamos a hacer esto, así, cuadradito, y acá le vamos a poner, creo que acá se ve bien lo que quiero expresar. Es la misma de arriba, pero escrita de manera distinta. Fíjense que acá lo que estoy diciendo es que x de t, la función que debe cumplir el cuerpo que está bajo el efecto de una fuerza elástica, porque por un lado tiene una fuerza que es menos k por x, y por el otro tiene que cumplir con m por a, que en realidad no, es la ecuación de Newton, o primera ecuación universal aplicada al punto material, con lo cual o la cumple, o si no, no pertenece a nuestro modelo. Con lo cual tiene que ser menos k por x igual a m por a. Cuando veo que entre x y a hay una relación funcional, porque a es la derivada segunda de x, que es lo que vemos acá, observamos que la función x de t tiene que ser tal que derivada 2 veces me repita la misma función cambiada de signo, salvo alguna constante. Entonces, para que me sirva y cumpla esto, yo propongo que x de t sea un seno o coseno. Normalmente, en la mayoría de los casos se usa seno, porque seno de 0 vale 0. Entonces arranco desde 0, no sé si me explico, ¿no? Seno de 0 vale 0, entonces si hago t igual a 0, arranco más fácilmente de 0. Ahora, la función seno varía de 1 a menos 1. Y como yo por ahí voy a estar variando de 20 centímetros a menos 20, de acuerdo a lo que estire, pongámonos en mente un sistema masa resorte, ¿no?
Pensemos en un sistema de masa resorte. Si yo le tiro 20 centímetros, va a ir de más 20 a menos 20 más 20 o 20. La realidad se va a detener por culpa del rozamiento, pero digamos, en un sistema ideal seguiría toda la vida entre más 20 y menos 20. Entonces, esos 20 los pongo como una constante que se llama A. Después viene el seno de. A medida que pasa el tiempo, esto va dando vueltas, pero si ese tiempo pasase más rápido, digamos, daría más vueltas. ¿Cómo hago para indicarle eso? Con una segunda constante, que es la frecuencia angular, justamente. Y después, para indicar dónde arranco, pongo phi porque se usa la letra griega phi, que es la F griega, para indicar que podría, digamos, el punto exacto donde arranco. Es decir, para t igual a 0, ¿dónde estoy? Fíjense, para t igual a 0, este término se anula y me queda que x de 0 es a por el seno de phi. Si quiero arrancar en 0, directamente hago phi igual a 0, y para t igual a 0, esto es 0 y esto es 0, entonces me queda seno de 0. Seno de 0 vale 0, y me queda entonces como posición x de 0 igual a 0. Si quisiera arrancar en 1 usando función seno, por ahí puedo poner coseno directamente, pero para entender bien lo que significa phi, si quiero arrancar en A, o sea, en el extremo de A, en 0, entonces x de 0 sería seno de 0 más phi. Y como yo quiero que sea A, le pongo a phi 90 grados. Pi sobre 2. Entonces, seno de 90 vale 1. 1 por A. Entonces me dice, para 0 arrancaste en A. Y si quiero arrancar en menos A, no tengo más que poner acá 180 grados. Porque el seno de 180 es menos 1. ¿Ok? Entonces, este valor me sirve para indicar, dije 180, 270, perdón. O sea, 3 medios de pi. O sea, este valor me sirve para indicar dónde arranco. ¿Tá? Y si acá usara coseno, bueno, coseno de 0 vale 1. Si yo quisiera arrancar en 0, entonces digamos, quiero arrancar en 0, lo tengo que poner en 90, entonces pongo phi igual a pi sobre 2, me daría A por el coseno de 90 que vale 0. Y si quiero arrancar en el menos A, ahí sí le pongo los 180 grados que erróneamente dije antes, ¿sí? Porque coseno de 180 es menos 1. En ese caso arrancaría en x de 0 igual a por el seno de 0 más 180. Entonces, seno de 180 vale menos 1. Menos 1 por A, menos A. O sea, para eso sirve phi y nada más. Típicamente, como se arranca en 0, entonces se usa esta expresión que están viendo ahí con phi igual a 0. Entonces ya pongo una cosa menos. Porque me queda x de 0 igual a A por el seno de omega por 0, que es 0, seno de 0, 0, y me queda directamente x de 0 igual a 0. Nada más que para eso sirve phi. ¿Ok? Ahora, lo interesante es lo siguiente. A partir de esta expresión, yo sé, como muy bien creo que fue Ignacio el que lo dijo, o Agustín, no me acuerdo quién de los dos, que la velocidad es la derivada de la posición de x de t respecto de t. Entonces, ahora hacemos un minutito de matemáticas. La A es una constante.
no se molesta por la derivada. La derivada del seno es espíritu, ¿estás allí? La derivada del seno, ¿qué es? Miren que los de Chavo o sea, Laura, ¿quién está en física 1? Al frente creo que está Laura Gelsi ahora, ¿no? ¿Cuál es la derivada Derivada del del seno? seno es coseno. Sí, señor, muy bien. Entonces esto da coseno de lo mismo de arriba. Omega por T más phi, pero todavía me falta algo, ¿no? ¿Qué es la otra cosa que tengo que hacer? Porque acá derivé respecto de esto, pero resulta que acá tengo un argumento. Entonces tengo que multiplicar por la derivada del argumento. La derivada de omega t me da omega. Y phi, como es una constante, me vuelve a dar 0. Entonces la velocidad resulta ser a por omega por el coseno de omega t más phi. Y si derivo de nuevo, que es lo que ya hemos escrito en un par de lugares, el cuadrado lo pongo después, ¿no? La derivada de la velocidad respecto del tiempo, que es lo que dijo alguno de ustedes, que es la derivada segunda. Ahora después lo pongo eso, el 2 lo pongo después a mano. Respecto de t dos veces, eso es igual a, tengo que derivar el de arriba. La a es una constante. Omega es una constante. Omega es una constante. La derivada del coseno deriva. Menos seno. Sí, señor. Y acá está el signo menos. Importantísimo para los efectos de lo que yo quería, porque acá arriba, como ven, tengo un signo menos. Apareció el menos. Acá viene el seno de omega t más phi. Como ven, el phi en realidad está bueno sacárselo de encima, porque van a tener que escribir, y tengo que derivar ahora el argumento. Pero al derivar el argumento me da otro omega, con lo cual voy a tener omega cuadrado. ¿Ya? Entonces, poniendo los cuadrados, tengo, esto es la derivada segunda de x respecto de t dos veces. Y esto es omega cuadrado, porque salió una vez acá y otra vez ahora. Entonces, fíjense, seno y coseno tienen como máximo valor 1. Por lo tanto, el máximo valor que puede tener b de t, el máximo de b de t, es cuando el coseno vale 1. Entonces es a por omega. Y acá abajo, el máximo de a de t es cuando el seno vale 1. No pongo el signo menos, porque digamos, estamos hablando del módulo, es a por omega cuadrado, a de amplitud, no de aceleración, a por omega, ahora lo ponemos, cuadrado,
Salimos de acá. Y entonces, esos son los valores máximos que puede tomar me salió medio choquito el 2. Ahí está. ¿Está? ¿Ok? Entonces, yendo a la pregunta que teníamos, ¿alguna duda con esto? Con esto que hice, tengo la X de t, B de t y A de t. Las gráficas están en el video. Y además, una cosa que es muy importante, yo puedo reemplazar ahí arriba. Entonces, si reemplazo en esta expresión, en esta, la derivada segunda de x de t respecto de t dos veces, no es otra cosa que menos a por omega cuadrado, la tengo que poner, por el seno de omega t más phi. Y eso tiene que ser igual a menos k sobre m por x de t, que es seno a por el seno de omega t más phi. Por a por el seno de omega t más phi. Es lo que hago cuando resuelvo cualquier ecuación. Reemplazo el valor que obtuve, bueno, acá lo reemplazo en esta expresión, ¿verdad? Completo esto, pues si no me lo voy a olvidar, es a por omega cuadrado, seno de omega t más phi, y lo que hice fue simplemente esta expresión que tengo acá, esta expresión que tengo acá, bueno, vamos a hacerlo con flecha, llevarla acá. Y reemplazar, obviamente. O sea, aquella expresión la traje acá y acá la reemplacé. Ahora, lógicamente, al reemplazar, observo que un montón de cosas, esto son iguales realmente. Veamos. Justamente, para que sean iguales, primero veo que el signo menos se va con el signo menos. La A se va con la A. Y lo que es más importante, el seno de omega t más phi se va con el seno de omega t más phi. Y entonces me queda que esto es cierto siempre y cuando, y ahora lo escribo en negro, vale solo si omega al cuadrado, o omega, vamos a ponerlo así, es igual a la raíz de k sobre m. Entonces, volviendo acá, a ver cómo estamos con raíz cuadrada. Epa. Había empezado bien, pero
raíz cuadrada de K sobre N. ¿Ok? Es decir, dado el sistema, y lo vamos a poner acá arriba de hoy, que lo que me quiero poner, lo voy a poner acá arriba y en rojo, pensando en un sistema de masa resorte. ¿Está? Digo esto para facilitar, ¿no es cierto?, el entendimiento. Entonces vemos que A puede ser cualquiera, Phi puede ser cualquiera, pero omega no. Omega tiene que ser la raíz de K sobre M, es decir, está fijado por la constante del resorte y el valor de la masa. Bien, o sea, depende de las características físicas del sistema. ¿Alguna pregunta de esto? Acá está toda, esto que está acá, está toda la dinámica del movimiento oscilatorio armónico. Está todo acá. Lo único que puede cambiar es esto. Por eso le doy importancia a esto. ¿Por qué? Porque esto es un sistema masa-resorte. En todos los sistemas se va a verificar algo similar. Acá en negro. Lo único es que este valor va a depender de algún parámetro geométrico o físico. Pero, como siempre, la A va a ser cualquiera, el Phi dentro de todo va a ser cualquiera, y la A veces tiene que ser tal que estemos dentro de lo que se llama periodo lineal, porque si yo tengo un sistema masa-resorte y lo estiro a tal punto que convierto el resorte en un alambre, obviamente ya no es más un sistema masa-resorte, ¿no? Dentro de lo que se llama la zona lineal. Por ejemplo, en un péndulo, para que se pueda linealizar, por llamarlo de alguna manera, tengo que hacer alfa igual a seno de alfa. Entonces, eso se acordarán cuando lo vimos en óptica, supone que son ángulos chiquitos. Para ángulos chicos, donde yo pueda linealizar el modelo, me va a quedar que omega es raíz de L sobre G. O sea, voy a poder poner cualquier alfa, siempre y cuando sea suficientemente chico, ¿eh? No me va a preocupar la masa del péndulo, me va a preocupar la longitud del péndulo L y la aceleración de la gravedad G del lugar donde estoy con el péndulo. Fíjense cómo es la cosa. Bueno, eso ténganlo presente. Todo sistema que esté bajo el efecto de una fuerza elástica, omega no es discrecional. El omega lo va a fijar de alguna manera la naturaleza a través de la geometría o de las propiedades físicas del sistema. ¿Alguna pregunta? Hay, por ejemplo, otro sistema que es, yo cuelgo un disco, ¿no? o un cilindro y lo tuerzo. Entonces el hilo tiende a volver el cilindro a la posición original y hace como si fuera un péndulo. Se llama péndulo de torsión realmente. Y dentro de la fase, si no fuerzo mucho el alambre, que no lo deformo ya definitivamente, se comporta como un cuerpo bajo la acción de una fuerza elástica. ¿No? O sea, va y vuelve, el cilindro ese es un volante, ¿no? Se lo llama. Y vale todo lo mismo, todo. El ángulo que yo lo giro, lo puedo girar al ángulo que quiera. Entonces, en vez de tener A, voy a tener delta tita.
porque no lo estiré, sino que lo giré. Lo puedo arrancar de cualquier posición, eso lo marco con phi, pero atente. En la forma en que va y vuelve, el tiempo en el que va y vuelve, la frecuencia con la que va y vuelve, no se la puedo fijar, sino que la fijan entre la constante recuperación del resorte y el momento de inercia del volante. O sea, en vez de K está el tau, se llama, que se graba generalmente, letra griega tau, la misma que usamos para la dirección tangente, y en vez de M está I, porque es la inercia de rotación, no la inercia de traslación. Entonces, omega es raíz de tau sobre I. Lo bueno de esto es que todos los sistemas van a tener un comportamiento similar. Y en particular, ¿alguna pregunta? En particular, en todos los sistemas, con las mismas letras, con distintas letras, ¿sí? Por ejemplo, como decía recién, si es un péndulo de torsión, en vez de A va a decir tita máximo, ¿sí? O tita grande, no sé, de alguna manera nomenclatura, pero va a ser tita grande por omega. Entonces la velocidad siempre va a ser la amplitud, porque cuando yo derivé la función x de t, la A era una constante y omega salió del argumento. Por lo tanto, lo que vemos allí es una expresión verdadera. Esa es la expresión de la velocidad máxima. La velocidad máxima, porque la velocidad, como el sistema va para un lado, vuelve para el otro, va para un lado, vuelve para el otro, la aceleración puede ser positiva, la velocidad, perdón, bueno, la aceleración también, ¿no? Puede ser para que el lado vaya. En este caso, digamos, estamos hablando del máximo, es módulo. Bueno, esto, como es costumbre, tiene una tendencia, el software me deja trabajar en una sola máquina, por lo cual, como estuve trabajando un ratito en aquella, ahora me bloquea esta otra. Arranco esta y espero que no me... Ahí está. Bueno, la siguiente respuesta. ¿Alguna pregunta más de esto? Fíjense que lo que acabo de escribir está acá abajo en realidad. Fíjense, acá está A por el seno de omega t más phi. A por omega por coseno de omega t más phi. Menos A por omega cuadrado seno de omega t más phi. Vuelvo un minutito a la pizarra. A seno de omega t más phi. A por omega coseno de omega t más phi. Menos A por omega cuadrado seno de omega t más phi. O sea, en color azul no dice x de t, b de t y a de t, solamente está la última parte, ¿no? A seno de omega t, A por omega coseno de omega t, menos A por omega cuadrado seno de omega t. Más phi, obviamente, ¿no? Con la ventaja de que acá el phi está bien escrito, ¿no? Entonces, el de abajo, A por el seno de omega t es x. El de arriba es la velocidad. Y el omega cuadrado es la aceleración. ¿Está bien? Y ahí, si yo... Hola, ¿me escuchan?
Ah, ok, entonces se cortó Norberto, ¿no? Yo pensé que se había cortado. A ver, se fue Norberto, esperemos que vuelva. No. Vamos a esperar. Norberto le mando un WhatsApp. Ahí está. Ahora sí. Estás muteado, Norberto. Gracias. Se me cortó internet. Por suerte tengo backup de internet, tengo dos enlaces. Bien. Así puede ser que este vaya como más lento. O sea, por momentos no me ve, se detenga la imagen o algo, porque es el canal de backup que es más de menos capacidad. Pero bueno, vuelvo. Se borró todo. Bueno, a ver si está la pizarra. No, no está más. Bueno, la pizarra esperemos no necesitarla más. Y voy a tener que abrir de nuevo el Sócrates para compartir. ¿Sí? Ahí está. A ver si se ve el software. Ahí se ve bien, ¿no? No sé hasta dónde llegamos, pero les mostraba que esto es lo mismo que habíamos escrito antes. Que esto es posición, la de arriba es velocidad y la del medio aceleración. Acá se partió de A por el seno. Si hubiéramos partido A por coseno, bueno, la velocidad sería seno y la aceleración coseno, las dos negativas. Pero lo que es indudable para ver si estamos hablando de posición, velocidad o aceleración, es omega. En la posición no está omega. En la velocidad está una vez, omega, y en la aceleración dos veces omega cuadrado. ¿Alguna preguntita más? Muy bien. El 7 también, 90% de respuestas correctas. Anticipo, el 8 también. El periodo de oscilación del sistema masa resorte depende de la amplitud. No. Lo habíamos visto, hicimos la deducción, la que lamentablemente, no miro de nuevo, pero me parece que lamentablemente se perdió. A ver, comparto pantalla, vamos a pizarra, comparto. No, perdióse. A menos que. No, esta es la única página. No, con el corte se perdió lamentablemente lo que tenía en la pizarra. Es lo de abajo, ¿no es cierto? Habíamos visto que omega, que es la frecuencia angular, pero la frecuencia angular dividida 2pi me da la frecuencia común. Porque sabemos que la frecuencia angular es la cantidad de radianes. Cada ciclo tiene 2pi radianes, entonces la frecuencia es, al multiplicar la frecuencia común por 2pi, tengo la frecuencia angular.
O viceversa. Al dividir la frecuencia angular por 2π tengo la frecuencia común. O sea que si omega no depende de la amplitud, f tampoco. Y si f no depende de la amplitud, su inversa, la frecuencia es la inversa del periodo, el periodo tampoco depende de la amplitud. Muy bien. El 8 nos dice que si la constante elástica del sistema aumenta, la frecuencia de oscilación también aumenta. Sí, señor. Lo acabábamos de demostrar cuando dijimos, para que se cumpla esta igualdad, omega tiene que ser igual a raíz de k sobre m. Entonces, omega es igual a raíz de k sobre m. Si aumenta k, aumenta omega. No en la misma proporción, porque está la raíz, pero bueno, si k aumenta al doble, omega aumenta en raíz de 2, 1,4 veces. Si la constante del resorte la multiplico por 4, entonces la frecuencia va a aumentar en raíz de 4, que es 2, o sea, se duplica. No es lineal, insisto, pero si aumenta una, se aumenta la otra. Como esto está bien, me llama la atención por qué no contestaron correctamente algunos la 9, que tiene un 70% de respuesta correcta, no 90 como la vez. Porque fíjense, acá habla de si la constante elástica aumenta, la frecuencia también aumenta. Y acá dice, si la masa aumenta, la frecuencia también aumenta. No, pero la masa está en el denominador, es raíz de k sobre m. Si aumenta k, aumenta la frecuencia. Pero si aumenta m, que está abajo, disminuye. ¿Sí? Porque está dividiendo. Es decir, si yo tengo una determinada frecuencia angular, un cierto omega, igual a raíz de k sobre m, y duplico y pongo m 4 veces más grande, entonces la raíz de 4 es 2, me quedaría un medio de raíz de k sobre m original, con lo cual la frecuencia y la frecuencia angular también, las dos, disminuyen a la mitad. ¿Por qué? Porque la masa, fíjense que es un fenómeno físico. Si yo tengo un sistema de masa-resorte y tengo un resorte poderoso, el resorte lo hace mover. Cuando más polenta tenga el resorte, más rápido se mueve. En cambio, cuando aumento la masa, me cuesta más moverlo. Por eso va más lento. Por eso el resorte está en el numerador y la masa en el denominador. Si aumento el resorte, aumenta la frecuencia. Si aumento la masa, disminuye la frecuencia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, nos recuperamos con la... Bueno, tampoco estuvo tan mal, hubo 7 respuestas correctas. En el número 10, correcto, todas las respuestas fueron correctas, 100% de respuestas correctas, lo dijimos hace un minuto. En el péndulo simple, el periodo de oscilación, la verdad es que no depende de la masa, el periodo de oscilación es raíz de L sobre G, por lo tanto no depende de la masa, y en consecuencia la afirmación es falsa, como correctamente contestaron todos. Bueno, la número 11 tiene 8 respuestas correctas de las 10. Las 2 incorrectas, de todas maneras, es interesante porque vieron que tenía que ver con la longitud del péndulo, no con la amplitud ni con la masa. Las 2 incorrectas son, las 2 dicen B. Eso está bueno desde el punto de vista de la longitud. Ya lo dijimos, el periodo tiene que ver, obviamente, con, en este caso, raíz de L sobre... yo vine diciendo mal las cosas, pero bueno, raíz de L sobre G. Es directamente proporcional. T es igual a 2pi raíz de L sobre G.
La frecuencia es G sobre L, y yo me equivoqué. La frecuencia, perdón que me equivoqué cuando dije L sobre G por frecuencia angular, es G sobre L. Y tiene que ver con esto: cuanto mayor es G, mayor es la aceleración de la gravedad, mayor es la fuerza que lo hace ir y volver. Lo mismo que K, en el sistema masa-resorte, G, en el péndulo, la G es la fuerza, tiene que ver con la fuerza que lo hace ir y volver. Mientras que L, que es la longitud, hace las veces de la masa, porque cuanto más largo sea, más recorrido tiene que hacer. Entonces, eso es lo que lo demora. Y cuando hablamos del período, es la inversa de la frecuencia, es decir, el período es más largo cuanto más longitud tengo. ¿Por qué? Porque tengo que recorrer más camino, tardo más. Mientras que el período es inversamente proporcional a la aceleración de la gravedad, porque cuanto mayor es la aceleración de la gravedad, más fuerza le pongo a la cosa y más rápido la hago mover. Bueno, ¿qué nos queda? Nos quedan algo de energía ahora. Bien, la número 12 dice que la energía cinética máxima es igual a la energía potencial elástica máxima. De energía no hablamos, pero ahora, lo dijimos la semana pasada. Si el sistema masa-resorte tiene o energía potencial elástica en el resorte, o energía cinética en la masa, y es un sistema ideal donde no tengo rozamiento, donde la energía se mantiene constante, la suma de las dos, la cinética más la potencial, es constante. La cinética en algún momento está sola. La potencial elástica en algún momento está sola. Entonces, cuando cualquiera de ellas está sola, tiene el total de la energía mecánica. Por lo tanto, el máximo de la potencial elástica y el máximo de la cinética tienen que ser iguales. En la mayoría del tiempo tengo una parte de cinética y una parte de potencial elástica, ¿no? Las dos curvas, una mirando para arriba, la otra mirando para abajo. O sea, la mayor parte del tiempo tengo potencial elástica y tengo cinética. La suma me da un medio de K por A cuadrado. Cuando estoy en las puntas, todo ese un medio de K por A cuadrado es potencial elástica. Y es el máximo de la potencial elástica. Igual a la mecánica, porque toda la mecánica es potencial elástica. Cuando me empiezo a mover y llego al punto medio, en el punto medio el resorte en realidad no está ni estirado ni comprimido, entonces el delta X vale 0. Cuando delta X vale 0, un medio de K por delta X también vale 0, con lo cual no tengo energía potencial elástica. ¿Y qué se hizo con esa energía? Y se la convirtió toda en cinética. Entonces, en el punto de equilibrio, en el punto medio, toda la energía mecánica se ha convertido en energía cinética y tiene que ser igual a la mecánica, un medio de K por A cuadrado. Entonces, en las puntas tengo que la energía, un medio de K por A cuadrado, es totalmente potencial. Y en el medio, ese un medio de K por A cuadrado es totalmente cinético. Por lo tanto, los máximos son iguales. Además, les voy a dar una pequeña, no sé si llamarla demo, pero que es útil a veces para resolver problemas. Déjenme compartir, che. Esto es útil para compartir problemas. Para resolver problemas. Primero hacemos un pequeño dibujito
para graficar lo anterior, ¿no? O sea, si nosotros tenemos el movimiento de nuestro sistema entre menos A y A, está más o menos simétrico, ¿no? Entonces, si tengo el movimiento de esto entre menos A y A, la energía potencial elástica, primero vamos a hacer una cosa antes. Así me guío un poquito más. No. Esto lo tengo que hacer primero, tengo que elegir y después tengo que poner el color. Siempre me equivoco. Estos son los extremos, más A y menos A, y vamos a suponer que este sea el máximo de energía, ¿no? Acá tengo posición X, con el positivo para allá, y acá tengo energías. Ok. Supongamos ahora, esta es la energía potencial elástica. Porque la energía potencial elástica es una parábola. Energía potencial elástica es 1/2 de K por X cuadrado. Es la fórmula que ya conocemos. Mientras que la energía cinética es igual a un medio de m por b cuadrado. Ahora vamos a venir a esto. Y créanme, es así, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que, la suma de las dos tiene que ser constante. No es el que estoy hoy para dibujar. Bueno, ahí más o menos, la bajada anduvo mejor. Bueno, la suma de las dos, que es la que está acá, vamos a poner el marroncito, la suma de las dos tiene que ser constante, y es esto que es la energía mecánica. Ups, ¿qué pasó acá? ¿A ustedes les cambió? La energía mecánica, que es la que quedó arriba, que es la suma de las dos, es 1/2 de K por X cuadrado más 1/2 de M por B cuadrado es igual a constante. Y la costumbre, ¿por qué constante? Y porque no hay nada que haga disminuir la energía. Y esa constante se suele poner como la máxima energía potencial elástica. Acá la máxima es igual a 1/2 de K por X máxima. Y X máxima es al cuadrado. Por lo tanto, la costumbre es poner que la potencial es más la cinética que la mecánica, es 1/2 de K por A cuadrado. Muy bien, esta formulita que yo voy a escribir, voy a recuadrar ahora, es bastante útil para resolver algún tipo de problema. 1/2 de K por X cuadrado, es 1/2 de MB cuadrado y 1/2 de K por A cuadrado. En algunos casos nos ponen los 1/2. Y acá yo voy a hacer algo más. Esta 1/2 de MB cuadrado, ¿cuál es la máxima? Y la máxima
es un medio de M por B máxima al cuadrado. Y recién lo vimos. ¿Cuánto vale la velocidad máxima? Era una de las preguntas del cuestionario. A por omega. Vamos a poner omega por A al cuadrado. Si yo escribo esto de esta manera, un medio de M omega cuadrado a cuadrado. Díganme, ¿qué es esto? M por omega cuadrado. Entonces yo escribo acá energía cinética máxima. ¿No habíamos quedado que omega tiene que ser igual a raíz de K sobre M? Eso me dice que si elevo todo al cuadrado, omega cuadrado es igual a K sobre M. Y si despejo de acá M omega cuadrado, eso es igual a acá. Obvio esto que tengo acá no es otra cosa que esto que tengo acá. Es decir, M omega cuadrado es K. Un medio de K por A cuadrado, un medio de K por A cuadrado. La energía potencial elástica máxima, indudablemente, es la que tengo en la punta, un medio de K por A cuadrado. La energía cinética máxima, que es la que tengo cuando paso por el punto de equilibrio de esta acá, también es un medio de K por A cuadrado. Y constantemente la suma de las dos es la energía potencial, la energía mecánica, perdón, que es constante, es igual a un medio de K por A cuadrado. También podría decir que es un medio de M por la velocidad máxima al cuadrado. ¿Sí? Lo acabamos de demostrar. La costumbre, les decía, es usar un medio de K por A cuadrado. ¿Alguna pregunta de esto? Los problemas de energía en MOA se resuelven casi todos a partir de esta fórmula que está acá. Esta fórmula de acá, la que iguala energía cinética con más potencial elástica con mecánica, a partir de esta fórmula se resuelve la mayoría de los problemas de energía en el movimiento giratorio del marco. Después, cuando veamos problemas, lo vemos. Bueno, y nos queda la última pregunta que tuvo, esta la dediqué tiempo, a la 12, porque
fue de las que tuvo menos respuestas correctas, apenas 40%, 4 correctas sobre 6. Entonces ahora sí hemos demostrado que es verdad, la máxima cinética que se da cuando el sistema pasa por la posición de equilibrio de reposo es igual a la máxima potencial elástica que tiene los extremos. El último tiene 8 respuestas correctas y creo que ha quedado suficientemente claro que la respuesta correcta es la A. ¿Para qué sirve el ángulo de fase? Para ubicar la posición de la partícula en el instante t igual a 0. ¿Está? Okay. No, simplemente la costumbre inclusive es para escribir menos, o para que la ecuación sea más sencilla, como les decía cuando escribimos x de t, buscar que phi sea 0. O sea, directamente, si voy a querer estar en 0 en el instante inicial, o sea, salir del origen, uso función seno, con lo cual seno de omega t, seno de 0 es 0, y directamente digo x de t igual a 0, phi igual a 0, obviamente. Es lo más común es eso, pero, y si quiero salir de A, entonces uso función coseno, de modo que x de 0 sea A por coseno de 0, que vale 1, x de 0 pasa a ser A. Y phi lo dejo en 0 para escribir menos, pero si no, si quiero arrancar de cualquier posición intermedia, bueno, entonces sí, voy a necesitar usar el valor de phi, póngale que quiero arrancar en 45 grados, bueno, entonces tendré x igual a A por seno o coseno por 45 grados, me da lo mismo, pues 0,7 en los dos casos, pero no importa, seno o coseno de omega t más 45 grados. Entonces arranco en 45. Bueno. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer ustedes? Igual el resultado fue muy bueno, ¿eh? Aclaro. Bueno. Fernando, espero que esta última parte se haya escuchado bien. Sí, se escuchó bien, Norbert, todo perfecto. Bueno, con No se esto entrecortó ni quería... nada. Bueno, buenísimo. Estoy, como les digo, con el internet muleto. Bueno, la idea sería entonces, si hay preguntas de más de MOA, encantado de contestarlas. Vamos a tomarnos un minutito. Y si no, nos organizamos para hacer problemas. Por mi parte quedó todo claro. Gracias, Agustina. Muy bien, perfecto. Bueno, Bien. entonces... Si no hay ninguna duda. ¿Todos están en rígido o hay alguno todavía que está en cinemática del rígido o en algún tema anterior? Había una persona que dijo que estaba en cinemática del rígido. Gracias, Agustín. No me acuerdo quién fue, a ver si... No sé, creo que... No, si se me borró. Agustín está en cinemática, Ignacio también en cinemática del rígido. Yo si querés, hagamos dos grupos y me van diciendo cómo los pongo. Ahí Luciano está en dinámica. Bien. Y repartimos, así cuando volvemos, ¿qué querés tomar? Así hacemos un corte ahora y después ya retomamos con los ejercicios, hacemos un continuado. Lo perdimos en Norberto. Nuevamente. Dinámica, Agustina también. Bueno, lo perdimos. Bien, entonces hagamos una cosa. Ya son prácticamente 3 menos 5. 3 y cuarto nos volvemos a juntar y ahí separamos en grupos como para continuar la clase y ya vamos haciendo los ejercicios. Lo de cinemática
un grupo y los de dinámica con el otro grupo. Así ya los vamos y los ayudamos para ponerse al día a los de cinemática y no molestamos a los de dinámica que ya están más avanzados. ¿Sí? ¿Te parece, Noro? Estás muteado, esperá. Me muteó porque me fui y volví. Está Y bien. otra vez me pasó, increíble, se cayó ahora el internet muleto, pero volví al internet original y está. Entonces, Ah, perfecto. comporten así, son Bien. dos proveedores totalmente distintos. De hecho, son, bueno, se lo puede decir, uno es Fivertel y el otro es Spirit. Está O bien. sea, uno llega por cable coaxil, el de cable modem, el Sí. de Fivertel, y por... Bueno, Norbert, les dije a los chicos, son 3 menos 5. 3 y cuarto nos volvemos a juntar Listo. y ya separo cinemática del rígido, los que me dijeron que están en cinemática, que son Agustín e Ignacio, y el resto ya los paso para dinámica del rígido, así no hay problema. Listo, después vemos donde quieras estar, Dale. me decís y yo voy a la otra. Perfecto. Bien. Bueno, entonces voy a descansar un ratito. Listo. En un ratito nos vemos.